28 de julio de 1941. En algún lugar cerca de Quebrada Seca, en la sofocante humedad de la frontera norte del Perú. El sargento segundo Manuel Quispe, del Batallón de Talleres del Agrupamiento del Norte, permanece de pie, erguido pero sin arrogancia, frente a una mesa de campaña improvisada. La superficie de madera está cubierta por un desorden de latas de cerveza Pilsen Callao, vacías y abolladas, cuyo aroma rancio a cebada fermentada lucha por imponerse al olor a pólvora, aceite quemado y tierra mojada que impregna el aire. Frente a él, 3 oficiales lo observan con una mezcla de fastidio y absoluta incredulidad pintada en sus rostros sudorosos. El mayor Gálvez, un hombre de academia, con el uniforme impecable a pesar del calor y los mosquitos, fue el primero en romper el tenso silencio. Su voz, afilada por el sarcasmo propio de un limeño que se sentía fuera de lugar en la selva, cortó el aire. Sargento Quispe, ¿me está usted sugiriendo seriamente que usemos la basura del rancho para combatir a las patrullas ecuatorianas? Manuel Quispe tenía 34 años. No era un ingeniero egresado de la Escuela Militar de Chorrillos, ni un estratega que estudiara los mapas de Clausewitz por las noches. Era un mecánico, un chafita para los oficiales, que antes de que la patria lo llamara al frente, se ganaba la vida reparando los motores de las lanchas pesqueras en Puerto Pizarro y la maquinaria de las haciendas azucareras del valle. Pero Quispe poseía algo invaluable que no se enseñaba en ninguna academia: 19 años de experiencia práctica. Un conocimiento íntimo del metal, del fuego de la soldadura y de las leyes de la física que no se aprenden en los libros, sino con las manos cubiertas de grasa y el oído afinado al latido de un motor. No es basura, mi mayor. Es un señuelo acústico, respondió Quispe, su voz calmada y respetuosa, pero con un fondo de acero que no pasó desapercibido. El sargento miró las latas no como desperdicios, sino como instrumentos de una orquesta muy particular. Si quieres descubrir cómo un puñado de latas de Pilsen Callao salvó a un batallón entero y engañó al enemigo en la selva, revienta ese botón de me gusta. Tu apoyo nos permite desenterrar y compartir más historias increíbles y olvidadas de nuestro Perú. Para comprender por qué esta idea, a primera vista demencial, tenía el potencial de funcionar, debemos retroceder apenas 5 días. 23 de julio de 1941. El día que la guerra en la frontera se volvió real, tangible y aterradora, la batalla de Zarumilla. Mientras las tropas peruanas avanzaban para asegurar la línea de frontera, el alto mando desplegó su arma secreta, el orgullo del ejército, la compañía de tanques ligeros. Los LTP, los tanques ligero checoslovaco, habían llegado al Perú hacía pocos años y esta era su prueba de fuego. El LTP era una bestia modesta pero formidable en el contexto de aquel conflicto. Una máquina de acero de 7.5 toneladas, ágil y diseñada para la guerra relámpago. Su cañón Koda A7 de 37 milímetros podía escupir proyectiles capaces de destrozar nidos de ametralladoras y desmoralizar a cualquier infantería atrincherada. Su blindaje frontal de 25 milímetros, aunque no se comparaba con los gigantes europeos, era más que suficiente para detener el fuego de las armas ligeras ecuatorianas. Su tripulación de 3 hombres, entrenados hasta el agotamiento en los arenales al sur de Lima, operaba la máquina con una precisión letal. Pero la verdadera arma psicológica del LTP no era su cañón ni su blindaje. Era su motor. El Scania Babis 1664 de 125 caballos de fuerza, un motor sueco de una fiabilidad legendaria, generaba un ruido distintivo e inconfundible. No era el rugido profundo y gutural de los tanques pesados, sino un traqueteo mecánico, agudo y constante, un martilleo metálico que, amplificado por la densa vegetación de la selva de Tumbes, podía escucharse a casi medio kilómetro de distancia. Para los soldados ecuatorianos, que jamás se habían enfrentado a un vehículo blindado, ese sonido se convirtió en el heraldo de la muerte. El 23 de julio, en Zarumilla, columnas de infantería ecuatoriana se desbandaron, abandonando posiciones fortificadas, mucho antes de poder ver siquiera a los tanques. El sonido era suficiente. El sonido sembraba el pánico. Manuel Quispe había estado allí, en la retaguardia, pero lo suficientemente cerca para ver, sobre todo, para oír. No como un soldado de primera línea, sino como parte del equipo de recuperación mecánica, listo para reparar cualquier LTP que quedara inutilizado bajo el fuego enemigo. Fue testigo de algo que se le grabó a fuego en la memoria. Vio a hombres, soldados veteranos del otro bando, gente valiente sin duda, abandonar trincheras perfectamente defendibles, no por el avance de la infantería peruana, sino por la simple aproximación de ese ruido metálico que anunciaba la llegada de los tanques. No están huyendo de lo que ven, escribió Quispe esa noche en un pequeño diario, con su letra tosca de mecánico, a la luz de un candil que chisporroteaba.
están huyendo de lo que oyen. Esa simple observación lo cambiaría todo. Durante los 2 días siguientes, mientras sus compañeros descansaban o limpiaban sus fusiles, Quispe se encerró en su taller improvisado, un cobertizo de calamina montado bajo la sombra de un gigantesco ceibo. Pero no trabajaba con planchas de blindaje ni con repuestos de motor. Sus herramientas eran un soplete de soldar, un martillo y su materia prima, 47 latas vacías de cerveza Pilsen Callao, la chelita que había recolectado pacientemente del rancho de los soldados. El principio detrás de su invención era de una simplicidad genial. Las latas de cerveza vacías, soldadas entre sí en configuraciones específicas y llenadas parcialmente con una mezcla calculada de grava y aceite de motor usado, se convertían en cámaras de resonancia. Al ser arrastradas por un vehículo sobre el terreno irregular de los senderos selváticos, estas cadenas de latas producían un coro de vibraciones de baja frecuencia, un estruendo metálico y caótico que, a la distancia correcta, mimetizaba el sonido del motor y las orugas de un LTP. Quispe lo había calculado todo con la precisión de un relojero. El motor Schenny Bebes, a su velocidad de crucero de unas 2500 revoluciones por minuto, generaba frecuencias dominantes en el rango de los 90 a 120 hercios. Pasó horas haciendo pruebas. Descubrió que configurando las latas en grupos de 3, soldadas en ángulos de 45 grados, y llenando cada una con exactamente 340 gramos de grava de lecho seco del río Zarumilla, mezclada con 120 mililitros de aceite C30, producía resonancias en ese mismo espectro de sonido. No era una imitación perfecta, ni necesitaba serlo. Solo tenía que ser lo suficientemente parecida para engañar al oído humano, a un oído ya tenso por el estrés del combate, a 200 o 300 metros de distancia, a través del denso follaje. El 28 de julio, con su prototipo listo, Quispe presentó su invención a sus superiores. La reacción fue exactamente la que había anticipado, una burla apenas disimulada. Esto es una ridiculez, sargento. ¿De verdad cree que puede engañar a soldados veteranos con un sonajero hecho de latas de cerveza?, espetó el capitán Sandoval, el más joven de los 3 oficiales, pasándose un pañuelo por la frente. No necesito engañar a los ecuatorianos, mi capitán, respondió Quispe con su calma inalterable. Necesito hacer que sus comandantes actúen como si hubiera un tanque donde no lo hay. Escribe Zarumilla en los comentarios si estás descubriendo por primera vez esta increíble historia de ingenio peruano. Contra todo pronóstico y ante la insistencia silenciosa de la lógica en la mirada de Quispe, el teniente coronel Portillo, comandante del batallón y un hombre que había pasado más tiempo en el campo que detrás de un escritorio, decidió darle una oportunidad. Quizás vio en los ojos del sargento la misma terquedad práctica que él mismo valoraba. Autorizó una prueba de campo limitada, una única oportunidad para demostrar que el concepto no era el delirio de un mecánico excéntrico. 30 de julio de 1941. 6:23 de la mañana. Sector de Matapalo. El sol apenas comenzaba a calentar la tierra húmeda. 3 camiones de infantería del agrupamiento del norte avanzaban en formación por un camino rural polvoriento que serpenteaba a través del bosque seco. Detrás del camión de mando, arrastrándose y rebotando sobre el lodo y las piedras, iban las 47 latas de Pilsen Callao de Quispe, soldadas en cadenas de 3, chocando entre sí, resonando exactamente como su creador había diseñado. El sonido era inquietante. Un estruendo metálico, irregular, grave y amenazante. A 250 metros de distancia, filtrado por los árboles, sonaba exactamente como el motor y las orugas de un LTP aproximándose con dificultad por el terreno. A las 6:31, la columna peruana alcanzó un cruce de camino cerca de un puesto conocido como El Hueso. La inteligencia había reportado la presencia de una compañía de infantería ecuatoriana bien atrincherada en el área, pero sin confirmación visual de su posición exacta. Los peruanos no sabían dónde estaba el enemigo, pero el enemigo sí sabía dónde estaban los peruanos. Posicionado en una pequeña loma cubierta de maleza a unos 380 metros al noreste, el teniente ecuatoriano Cajas comandaba un puesto de avanzada con 3 nidos de ametralladoras y un mortero. Su orden era clara: emboscar cualquier columna peruana que intentara avanzar por ese cruce hacia Quebrada Seca. Cajas escuchó el ruido de los motores de los camiones. Nada fuera de lo común. Pero entonces, superponiéndose al ruido de los camiones, escuchó un segundo sonido. Ese traqueteo metálico y constante que solo podía significar una cosa. Tanques. Son los tanques checos, susurró a su operador de radio, sintiendo una gota de sudor frío recorrerle la espalda. Hay un blindado con ellos. Esto lo cambiaba todo. Su posición era fuerte contra infantería, pero un tanque podía barrerlos de la loma en cuestión de minutos.
El recuerdo del pánico en Zarumilla estaba fresco en la mente de todos sus hombres. Caljas tomó la única decisión táctica que cualquier comandante competente en su situación tomaría. Evitar el enfrentamiento directo contra blindados, reportar la posición de la fuerza enemiga y retirarse a una línea defensiva secundaria para esperar refuerzos con armas antitanque, si es que llegaban. La emboscada nunca ocurrió. Los camiones peruanos pasaron por el cruce de El Hueso sin que se disparara un solo tiro. Quispe, que monitoreaba la operación desde un jeep a 100 metros detrás de la columna, apenas podía creer que realmente hubiera funcionado. Pero eso fue solo el principio. Durante los siguientes 6 días, el batallón utilizó los LTP fantasmas de Quispe en 11 misiones de reconocimiento y avance. Cada vehículo de mando en las patrullas importantes arrastraba su propia cadena de latas. El efecto fue un multiplicador de fuerza psicológica. Los puestos de avanzada ecuatorianos comenzaron a reportar la presencia de tanques peruanos en sectores donde no había ninguno. La inteligencia enemiga, confundida, estimó que el Perú había desplegado al menos 2 compañías de tanques en el frente de Zarumilla, una fuerza abrumadora. No tenían ni una cuarta parte de eso, pero el miedo magnificaba los números. El verdadero golpe maestro, la sinfonía de las latas de Quispe, llegó el 5 de agosto, durante una operación para tomar una cresta estratégica conocida como Loma Larga. 8:45 de la mañana. Valle del río Zarumilla. El capitán Ledesma comandaba una compañía de infantería, apoyada por solo 2 camiones portatropa, ambos equipados con los dispositivos de Quispe. Su misión, avanzar hacia la cima de Loma Larga y establecer posiciones defensivas para controlar el valle. Ledesma no esperaba encontrar una resistencia seria. La inteligencia sugería que el enemigo se había replegado durante la noche. Estaban terriblemente equivocados. Atrincherados en la línea de árboles al oeste de Loma Larga se encontraban los restos de 2 compañías de infantería ecuatoriana, reagrupados y reforzados con al menos 7 nidos de ametralladoras pesadas y 2 morteros de 81 milímetros. Una fuerza atrincherada y numéricamente superior. A las 8:52, Ledesma ordenó el avance. Los soldados peruanos se movieron en formación dispersa, con los motores de los camiones rugiendo detrás de ellos y, arrastrándose por el barro, las latas de cerveza de Quispe, produciendo ese sonido ya legendario. El comandante ecuatoriano, un mayor de apellido Andrade, observaba el avance a través de sus binoculares desde su puesto de mando en la cresta. Contó a los soldados peruanos. Una compañía, quizás algo menos. Una presa fácil para sus hombres bien posicionados. Pero entonces escuchó el sonido. No el de 1, ni el de 2 camiones. Escuchó ese traqueteo metálico, amplificado por el eco del valle. Las frecuencias de las 2 cadenas de lata se superponían, creando una ilusión acústica perfecta. Sonaba como si una columna blindada completa estuviera subiendo por la ladera. ¿Cuántos tanques escucha?, preguntó Andrade a su radiooperador, un joven con el rostro pálido. Mi mayor. Por el ruido, deben ser por lo menos 4. Tal vez 5 vehículos pesados. Andrade hizo los cálculos rápidamente. Una compañía de infantería visible, más 4 o 5 tanques que no podía ver pero sí oír, significaba una fuerza de asalto combinada imposible de detener para sus hombres. Sus tropas tenían ventaja numérica en infantería, pero no tenían nada para detener a los tanques. Sería una masacre. Era una trampa. Tenía que serlo. A todas las unidades, gritó Andrade a su radio. Retirada ordenada a la segunda línea defensiva. Ahora. Los soldados ecuatorianos comenzaron a retroceder, abandonando sus trincheras. Motores de vehículos de apoyo rugiendo, hombres corriendo entre los árboles. Una retirada táctica ordenada hacia posiciones preparadas 1,5 kilómetros más al norte. El capitán Ledesma no podía creer lo que veía a través de sus prismáticos. Una fuerza enemiga superior en número, atrincherada, se estaba retirando sin disparar un solo tiro. Mi capitán, ¿los perseguimos?, preguntó su teniente. Negativo. Mantengan la formación. Aseguren la cresta, respondió Ledesma, todavía procesando lo imposible. Loma Larga fue capturada sin una sola baja peruana. Los ecuatorianos abandonaron posiciones que les había costado 3 días fortificar. Cuando los zapadores peruanos inspeccionaron las trincheras abandonadas, encontraron todo intacto, nidos de ametralladora perfectamente preparados con campos de tiro ideales, refugios subterráneos, depósitos de munición enterrados y líneas telefónicas de campaña aún conectadas.
posiciones que habrían costado docenas de vidas peruanas tomar, abandonadas porque 47 latas de cerveza sonaban como una compañía de tanques. Cientos de soldados enemigos, posiciones defensivas estratégicas, 0 disparos intercambiados. La inteligencia peruana no comprendió inicialmente qué había sucedido. Interrogatorios posteriores a prisioneros capturados en sectores adyacentes revelaron la increíble verdad. Los ecuatorianos estaban convencidos de que se enfrentaban a una fuerza blindada peruana masiva. El truco de Quispe se expandió. Para mediados de agosto, casi todos los vehículos de reconocimiento del agrupamiento del norte llevaban los dispositivos de resonancia Quispe. El taller del sargento en Quebrada Seca se convirtió en una pequeña fábrica, produciendo de 15 a 20 unidades por día, usando no solo latas de cerveza, sino también latas de combustible vacías y cualquier contenedor metálico disponible. El enemigo nunca descubrió el engaño. Hasta el final del conflicto, los informes de inteligencia ecuatorianos continuaron mencionando la presencia de una abrumadora fuerza de tanques peruanos que simplemente no existía. El impacto táctico fue medible. El enemigo retrasaba ataques, abandonaba posiciones ventajosas y comprometía sus escasas reservas contra amenazas fantasma. Cada minuto que el ejército ecuatoriano gastaba respondiendo a tanques falsos, era tiempo que los peruanos usaban para consolidar posiciones reales. Manuel Quispe recibió la medalla de combatiente un mes después del cese al fuego. La citación oficial mencionaba iniciativa excepcional en el desarrollo de contramedidas tácticas innovadoras en el campo de batalla. No mencionaba ni una sola vez las latas de Pilsen Callao. El propio Quispe escribió en una carta a su esposa en Tumbes: Margarita, me han dado una medalla por soldar la basura del rancho. Este ejército es más raro de lo que jamás imaginé. Después de la guerra, Quispe regresó a Puerto Pizarro y reabrió su taller de reparación de motores de lanchas. Nunca habló públicamente de su invención. Era un hombre humilde que consideraba que solo había hecho su trabajo. Murió en 1981, a los 74 años. En su funeral, veteranos del agrupamiento del norte que sirvieron con él colocaron 47 conchas de abanico pulidas sobre su ataúd, una por cada lata de cerveza que, según ellos, le salvó la vida. La historia de los tanques fantasma de Zarumilla permaneció como una anécdota, casi una leyenda, entre los veteranos del 41, hasta que décadas después, la desclasificación de documentos militares permitió reconstruir los hechos. Análisis posteriores estimaron que el dispositivo de Quispe causó el abandono de al menos 12 posiciones defensivas enemigas y retrasó 3 contraataques planificados. El costo total de producción: 47 latas de cerveza, 6 metros de cadena de acero, 15 kilos de grava y 4 litros de aceite de motor usado. El impacto: incalculable. A veces, las mejores armas no son las más sofisticadas. A veces, la genialidad reside en entender que la guerra no solo se libra con blindaje y explosivos, sino también con sonidos, percepciones y el miedo que habita en la mente del enemigo. Y el sargento Manuel Quispe, el mecánico de Puerto Pizarro, entendió algo que generales con años de academia no comprendían: en el fragor del combate, lo que el enemigo cree escuchar puede ser tan poderoso y letal como lo que realmente ve. 47 latas de cerveza. Cientos de soldados enemigos en retirada. 0 disparos. Una victoria que nunca aparece en los grandes libros de historia porque sonaba demasiado absurda para ser cierta. Pero cada palabra de ella es real. ¿Qué opinas de esta historia extraordinaria? ¿Conocías el papel que jugaron unas simples latas de cerveza en la táctica militar durante el conflicto del 41? Déjanos tu comentario y suscríbete al canal. Cada semana traemos historias verificadas y fascinantes que cambiaron el curso de nuestra historia de maneras que nunca imaginaste. Activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Deja un comentario ahora mismo y cuéntanos desde qué parte de nuestro querido Perú